Un piso en proindiviso, un nido de problemas es lo que es un piso en proindiviso. Un piso en proindiviso da muchísimos dolores de cabeza. Para alguna satisfacción si eres una familia bien avenida, pero los problemas que causa son incontables. En este vídeo te cuento qué es un proindiviso, cuáles son los problemas que causa y posibles soluciones a esos problemas y los derechos que te da. Sígueme que te lo cuento. Tener un piso en proindiviso es lo mismo que tener una comunidad sobre ese piso. Y el propio Código Civil nos dice qué es la comunidad. El Código Civil dice que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas. Así pues, si tú tienes un piso en proindiviso, si tienes una comunidad sobre un inmueble, lo que tienes es una comunidad sobre ese inmueble. Tal y como dice el Código Civil, el hecho de que varias personas seáis copropietarios de un inmueble implica que existe una comunidad, que existe un proindiviso. Si el piso es solo tuyo, no existe ningún proindiviso, eres el único dueño y no existe proindiviso alguno. Tampoco existe proindiviso cuando estamos ante una herencia que no se ha repartido todavía, o una sociedad de gananciales en un matrimonio. Cuando existe una herencia, lo que existe es una globalidad de bienes, una totalidad de bienes que pertenecen a todos los herederos. Vamos a suponer, por ejemplo, que existan dos herederos y una comunidad hereditaria, una herencia adyacente, una herencia que no está repartida, que tiene dos inmuebles. Eso no quiere decir que cada uno de los dos hermanos sea dueño de la mitad de cada uno de los inmuebles. Quiere decir que ellos dos son dueños de la totalidad del patrimonio. Y ese patrimonio está compuesto por dos inmuebles. Si en el momento del reparto, habiendo dos inmuebles, se reparte uno a cada hermano, no habrá un proindiviso, no habrá una comunidad de bienes, cada uno tendrá su bien y no habría ningún problema. Si se reparten los dos bienes al 50% por mitades entre los dos hermanos, cada hermano tendrá una mitad. Ahí sí que habrá un proindiviso. Habrá un proindiviso sobre el bien A y un proindiviso sobre el bien B. Pero mientras que no se repartan, no existe esa comunidad sobre los bienes. Existe una comunidad sobre la globalidad de la herencia. ¿Vale? Digo esto porque desde el punto de vista de las posibles soluciones no es lo mismo tener la propiedad de la herencia que la propiedad de un inmueble. Aquí estamos hablando de la propiedad del inmueble, cuando dos personas tienen en proindiviso un inmueble. Por ejemplo, fallecen unos padres, dejan un inmueble a tres hermanos y cada uno de ellos adquiere una tercera parte del inmueble. Se reparte la herencia, el hermano A tiene un tercio, el hermano B tiene un tercio y el hermano C tiene un tercio. Cada uno tiene un tercio y en el registro de la propiedad figura que cada uno tiene un tercio. Eso es un proindiviso. Y ese proindiviso es el que en muchas ocasiones da lugar a problemas. ¿Por qué? Porque el proindiviso implica que los tres tienen el mismo derecho sobre el inmueble. Pero claro, si tres personas tienen el mismo derecho sobre el inmueble, es muy fácil que colisionen entre ellos. Ya se sabe que los derechos, por norma general, los derechos de uno acaban donde empiezan los derechos del otro. Lo lógico no sería que uno de ellos utilizara el inmueble de una manera única, exclusiva y excluyente sobre los demás, porque siendo los tres copropietarios, no deja que los demás lo utilicen. Y ese es el primero de los problemas. El primero de los problemas que existe sobre un proindiviso es cómo se utiliza ese bien. Es muy fácil que uno de ellos decida utilizarlo él solo y los demás queden fuera. Eso sería un uso exclusivo y excluyente respecto de los demás. Los hermanos que no están usando el inmueble, pues podrán reclamar el uso del inmueble, podrán pedir una indemnización por el uso. No sería un arrendamiento, ¿no? Si uno de los hermanos lo está utilizando él solo y los otros quieren que les pague una cantidad mensual por el uso, no estaríamos ante un arrendamiento, estaríamos ante una indemnización por ese uso exclusivo. Y de hecho, si la persona que lo está utilizando no lo paga y los otros quieren pedir esas cantidades, las pueden reclamar judicialmente. Primero tendrán que requerirle para decirles que quieren cobrar una cantidad concreta, una serie de trámites para, si, como suele ser lo normal, la persona que está usando el inmueble no paga cantidad alguna, exigir que se indemnice por ese uso exclusivo. También se puede pedir que se use el inmueble de una manera conjunta, si es posible. Imaginemos una casa de pueblo grande que tenga 3 pisos, pues cada uno de los hermanos utiliza uno y no habría ningún problema. ¿Vale? O se le puede incluso echar de la vivienda por ser un precario, por ser un ocupa. Está utilizando este piso de una manera exclusiva y él no es el propietario. Se le puede pedir que abandone la vivienda. Entonces, estas serían posibles soluciones a el uso exclusivo y excluyente.
Otro problema que existe es el bloqueo en la toma de decisiones sobre el inmueble. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay 3 copropietarios, los acuerdos tienen que tomarse entre los 3. ¿Por mayoría? ¿Por unanimidad? Depende. Hay 2 tipos de acuerdos que se pueden tomar respecto del inmueble. Decisiones de tipo de administración del inmueble o de disposición del inmueble. Por ejemplo, si hay que contratar un seguro, un acto de administración. Que hay que vender, un acto de disposición. Que se alquila durante 3 años, acto de administración. Que se alquila por más de 6 años, acto de disposición. Habrá que estar al acto concreto que se quiere hacer. ¿Y por qué hago esta distinción entre actos de disposición y actos de administración? Pues muy sencillo, porque los actos de administración se tienen que tomar por mayoría. Por ejemplo, contratar un seguro o decidir una reparación que es urgente, cualquier cuestión que sea de administración, los acuerdos se toman por mayoría, mientras que los actos de disposición se toman por unanimidad. ¿Que alguien quiere vender la vivienda? No hay ningún problema, pero para vender la totalidad de la vivienda tienen que ser todos ellos. Los actos de disposición son por unanimidad. Puede darse el caso de que, sobre todo respecto a los actos de administración, que haya un acto que sea necesario y la mayoría vote en contra, el minoritario que está pretendiendo ese acto de administración, por ejemplo, contratar un seguro, puede pedirle al juez que se lleve a cabo esa contratación. Pero claro, el problema es que estos actos de administración suelen ser actos que tienen que ser muy ágiles y acudiendo a un juzgado, el problema es que los juzgados son demasiado lentos. Otro tipo de problema que existen son los gastos de mantenimiento. Es muy habitual que cuando haya enfrentamientos entre las personas, alguno de ellos decida dejar de pagar los gastos de mantenimiento y desentenderse del asunto. En estos casos, esos gastos de mantenimiento se le pueden reclamar. Se pueden exigir que se haga cargo de la parte que le corresponde. Los gastos de mantenimiento son obligatorios según las cuotas de propiedad de cada uno de ellos. Y dentro de estos gastos metemos, por ejemplo, todos los gastos de impuesto de bienes inmuebles, gastos de comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos gastos de comunidad los tiene que cubrir el copropietario en un principio, salvo que exista alguna situación extraña, usufructos u otras situaciones. Pero lo normal es que los copropietarios tengan que cubrir cada uno de los gastos que le corresponden. En el caso de que alguien no cubra los gastos, le pueden reclamar esa cantidad, pero el tercero, si todo el mundo deja de cubrir los gastos, el tercero puede reclamar los gastos que se generen a cualquiera de los copropietarios, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, teniendo en cuenta que estamos hablando de copropiedad sobre un inmueble, si se dejan de pagar los gastos, es muy fácil que el acreedor vaya contra el inmueble, pida el embargo del inmueble y la subasta. Por lo tanto, no es buena idea dejar de pagar los gastos. Pero sí que es un problema el tener un proindiviso, porque un inmueble que esté sin producir ingresos, un inmueble que esté siendo objeto de una disputa, al final tiene una serie de gastos bastante importantes que con el paso de los años se van incrementando de una manera brutal. Pensemos en una casa que tenga una cuota de comunidad que no sea exagerada, de 130, 140, 150 euros. Si una casa tiene unas cuotas de comunidad de 150 euros, son 1.800 euros anuales. Que si a eso le sumas el IBI, es fácil que simplemente el mantenimiento de cuota de comunidad y de IBI se te pongan 2.300, 2.200 euros. Si a eso le añades los mínimos de agua, luz, gas, etcétera, es muy fácil que los gastos anuales te vayan a 3.000 euros. Por lo tanto, si tienes un bien en proindiviso y está bloqueado, intentar conseguir que ese bien de ingresos es una postura muy inteligente. Por otra parte, al mismo tiempo que tienen estas obligaciones, los copropietarios tienen una serie de derechos sobre el inmueble. El primer derecho que se tiene, evidentemente, es el derecho a uso, pero como hemos visto, tiene que ser un uso que sea respetuoso con los demás. No se puede utilizar la vivienda de una manera exclusiva y excluyente respecto del resto, porque todos tenéis el mismo derecho de utilizar esa vivienda. Si es una vivienda de playa, un apartamento en la playa, pues es muy fácil establecer turnos que sean incluso rotatorios, dependiendo de cada año, para que en verano la podéis utilizar todos. Si es una casa de una ciudad, es muy difícil tener turnos, porque además estamos llegando a esta situación, lo normal es que haya enfrentamiento entre los hermanos que hemos puesto anteriormente y por lo tanto no es lógico que se tenga un uso simultáneo de la vivienda.
En esos casos, una solución puede ser el alquiler. Al alquilarlo se está teniendo unos ingresos que tendrán que repartirse entre todos los copropietarios según sus cuotas de comunidad. Y respecto de las posibles soluciones que haya a los problemas que pueda causar el proindiviso, habrá que estar a lo que quiera, a lo que decida en cada situación. Cada caso va a ser diferente y cada comunidad es un mundo que no tiene nada que ver con el resto. Habrá algunas que tomen alguna de las soluciones que hemos ido contando a lo largo del vídeo, como el alquiler o similares, o que les guste y tengan la posibilidad de alternar el uso. Y en otros casos lo que se quiera es venderlo. Para venderlo, desde luego, lo mejor es que se pongan de acuerdo todos los copropietarios para poder venderlo. Será la manera de sacar una mayor rentabilidad al inmueble. Si alguno de ellos no quiere vender, no se puede vender el inmueble completo. Para poder vender el inmueble completo tienen que estar de acuerdo todos los copropietarios. Si uno de ellos quiere vender y los demás no quieren vender o no tiene contacto con ellos o quiere deshacerse del inmueble a toda costa, existen empresas que compran esas cuotas de los proindivisos. Lógicamente pagan una cantidad bastante inferior al precio de mercado. Es un precio que suele rondar entre el 40 y el 60% del valor del inmueble. ¿Qué sucede? Que esa empresa que entra dentro de la copropiedad va a pedir la subasta del inmueble, y esa sería la tercera solución. Cuando haya una copropiedad sobre la que no se quiera estar y se quiera vender el inmueble y forzar a los demás a venderlo, el procedimiento correcto es lo que se llama la acción de división de cosa común. Es un procedimiento por el cual uno de los copropietarios se chiva al juez de que no quiere seguir en esa comunidad y que por lo tanto exige que se extinga el proindiviso. Si alguien le ha vendido su cuota a una empresa, esa empresa tener por seguro que va a tardar muy poco tiempo en poner la demanda de división de cosa común para provocar o bien quedarse con la totalidad del inmueble o bien que se venda a un tercero, y de esa manera sacar rentabilidad. En un inmueble que valga 150.000, a lo mejor él ha pagado por esa tercera parte de uno de los hermanos 30.000 y quiere que se venda luego por 50.000 euros, teniendo un beneficio de 20.000. O forzará a comprar las terceras partes de los otros para quedarse con el inmueble a un precio de saldo y luego poder venderlo a precio de mercado. Por eso yo recomiendo que antes de vender la porción a un tercero, salvo que se tenga mucha necesidad y sea muy urgente, se fuerce la negociación con los hermanos o seas tú quien inste la división de cosa común, porque vas a salir mucho más beneficiado. Recientemente tengo en el despacho precisamente un piso que Idealista lo valora en 180.000 y la tercera parte ha sido adquirida por 30.000 euros. Muy buen negocio para la empresa, que tenía liquidez para poder hacerlo. Así que ya sabes, si tienes un proindiviso, tienes una serie de derechos, tienes una serie de obligaciones y tienes armas para poder solucionarlo. El arma principal que tienes es la acción de división de cosa común, del que te hablaré en otro vídeo que se publicará o estará publicado ya. Como resumen de todo lo que te he dicho, ten en cuenta que un proindiviso es una copropiedad sobre un bien concreto. Y si eres titular de ese derecho de copropiedad, tienes una serie de derechos y una serie de obligaciones. No puedes dejar de lado ninguno de los dos. Y la ley te permite poder salir de esa copropiedad. Tienes la posibilidad de o bien vender tu cuota indivisa a un tercero por un precio normalmente muy bajo, o exigir que se venda en pública subasta para poder salir del proindiviso y evitar este problema. Espero que te haya quedado claro lo que es un proindiviso, las soluciones y los problemas que puede causar. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y sígueme, que tengo muchos más vídeos de esta temática que a lo mejor te pueden interesar. Un saludo.